Hola, ¿qué tal, queridos todos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Literando Podcast. Mi nombre es Marilu y hoy estoy con Luis. Hola, Luis, ¿cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? Bien, gracias. Y bueno, como saben, nosotros somos Mm. creadores de contenido de la página Biblioteca Social, que nos pueden encontrar en las diferentes redes de Facebook, Twitter, Instagram y aquí en YouTube. Y bueno, pues Luis nos va a comentar de qué vamos a hablar hoy. Bueno, hoy vamos a hablar del manga de Your Name. En japonés es Kimi no Nawa, si no me equivoco. Creo que así se pronuncia. Sí, creo que sí. Bueno, este manga también tiene una película y bueno, ya hablamos de la película en un en vivo, justamente Ujú. este sábado que pasó y nos divertimos, pero ahora vamos a hablar del manga, que de hecho tiene una similitud muy grande. De hecho son casi lo mismo. Pero bueno, ya veremos cuáles son sus diferencias. Ahora, la historia nos narra, bueno, valga la redundancia, la historia de dos chicos, de dos jóvenes adolescentes que intercambian de cuerpos en diferentes espacios y tiempos. Y bueno, todo esto va a llevar a que nazca un sentimiento entre ellos. Entonces, para no hacer más spoiler, pues voy a dejarlo hasta ahí. Y bueno, vamos a hablar ya de frente a los personajes. Y bueno, pues el primer personaje es Toshiki Miyashiko, que es el papá. Y Ajá, bueno, Toshiki Miyamizu. Este es un personaje que no tiene mucha aparición en el manga y también en la película, pero debo decir que su aparición es concisa y sobre todo muchas veces está relacionado con el conflicto que hay en la familia. justamente es el conflicto, ¿no? Nos muestran a alguien como muy severo consigo mismo y al mismo tiempo muy desprendido de sus hijas, ¿no? El personaje no es muy detallado tanto en la película como en el manga, pero creo que hay pequeños aspectos en el manga que nos llega, que mejor dicho, que nos hacen entender la forma como piensa. No tanto justificar el alejamiento que tiene de la familia y de las hijas, pero es más entender por dónde va su pensamiento. Sí, justamente, realmente, bueno, lo que yo veo es, que alguien que ha perdido y que quiere remediar de alguna manera no poder haber hecho nada, ¿no? Nada más de lo que Ujú. ya había hecho. Pero por querer remediar eso, realmente abandona lo que es su obligación como padre, ¿no? Y pues al dejar a sus hijas con la abuela, pues sí es como un tanto conflictivo y más para un hijo, ¿no? Porque ya perdiste a uno de tus papás y no entiendes por qué el otro se va. Ahora, es un personaje que está muy involucrado en la política. Pero bueno, no, digamos que no nos detallan esta parte, nos detallan más el aspecto del conflicto. Pero bueno, ya hablando del siguiente personaje, que es uno de los rescatables también, es Hitoha Miyamizu, la cual es la abuela de este Mitsuha. Sí, ay, esa señora es toda una ternura, ¿sabes? Bueno, no sé. Me gusta mucho el personaje de la abuela porque, bueno, sí tiene la tendencia de las costumbres del lugar, de sus dioses y sus ritos y veneraciones y demás, Sus pero costumbres. sus Ujú. costumbres, ajá. Pero también, o sea, el cómo está con sus nietas, el cómo las cuida, el cómo las enseña, es como muy interesante también, ¿no? Sí, porque creo yo que es el personaje más relacionado a lo místico dentro de la novela. Bueno, dentro del manga y de la película, porque es el personaje que nos va guiando, digamos que resolviendo algunas dudas. Como ya lo dices, pues conoce sobre tradiciones, conoce sobre costumbres y sobre las deidades. Y esto influye mucho en el argumento del manga y de la película. Porque pues es algo inusual el cambio de cuerpos, es algo inusual el entrelazado de las líneas temporales. Entonces, claro, la abuela digamos que no nos dice directamente qué es lo que está pasando, pero las referencias que nos dan nos ayudan a entender esa parte. Justamente, justamente. Pero pues sí es como muy interesante, ¿no? Todo el...
cómo lo combinan tanto el misticismo con, las costumbres Ujú. y con la educación, ¿no? Que les lle que las van guiando. Exacto. Además, una de las escenas que me gustó mucho de la abuela es cuando narra cómo se hacen los hilos rojos, o mejor dicho, pues sí, como esta especie de tejido rojo que hacen, y en el cual nos dice, así como se hace este tejido, se trazan las líneas del tiempo, se cruzan, se pueden unir, romper, y de una o cualquier otra manera, pero siempre van a volver a encontrarse. Entonces es una reflexión que me gustó mucho tanto del manga como en la película, en ambas se repite, y debo decir que al menos para mí que me gusta mucho este tipo de historias que hablen sobre el espacio, el tiempo, es una reflexión que me gustó mucho y que creo que como que te da una perspectiva más amplia. Ya no es solamente el tiempo lineal, sino es el tiempo visto de diferentes maneras. Es correcto, justamente, el tiempo visto de diferentes maneras. Y realmente es como, bueno, a mí también esa parte me gusta y me gustó la reflexión, obviamente, porque muchas veces te pasa, ¿no? Que te alejas de alguien, pero pasa el tiempo y lo vuelves a encontrar y vuelven a vivir cosas diferentes, ¿no? Ujú. Toda esa leyenda, bueno, relacionado al hilo rojo, ¿no? Esa Ujú, leyenda japonesa. Entonces, sí, toda esa parte mística es muy destacable. Y bueno, sobre todo con el personaje de la abuela, que como digo, es el que nos guía, ¿no? Para entender un poco. Ahora, sí, el siguiente justamente. personaje, ya adentrándonos a los personajes principales, pues es Taki Tachibana. Espero Aquí. pronunciarlo bien. Pero vamos a hablar de él como Taki, simplemente. Sí, Bueno, más fácil. bueno, es un personaje que debo decir, a pesar de que es uno de los principales, y ya lo dije en el en vivo, no es del todo tratado como tal. O sea, digamos que hay un enfoque mayor en Mitsuha, pero no del todo ni más profundo en Taki. Y creo que es la parte negativa de la película y un poco donde flojea en el manga, porque en el manga sí nos dan más detalles, pero tampoco a profundidad. No, en ninguno de los dos nos lo dan a profundidad, mucho menos en la película. En la película nos muestran mucho menos porque en el manga, pero pues aún así te dan a entender que su vida es sencilla, que la lleva bien con su papá, que estudia, trabaja, que es un niño un tanto responsable, pero también un tanto con desfachatez, tal vez, por así decirlo, ¿no? Creo que es más aventurero. Ujú. Sí, algo así, pero es interesante cómo nos lo muestran, ¿no? Y cómo nos lo muestran tanto en el manga, que tiene una mejor relación con su papá, y con la película que se muestra casi nula esa relación, ¿no? Y en el manga nos Ajá. muestra como algo más profundo de cómo se lleva con su papá, de las pequeñas charlas que llegan a tener y son interesantes, ¿no? Y pues te dan como un poquito más a entender la historia de Taki. Exacto, porque como ya lo decíamos en el en vivo, la película no nos adentra mucho en su vida. O sea, nos muestra al papá que, claro, se preocupa porque coma, se preocupa porque vaya a la escuela. Pero más allá de eso, no hay una relación, digamos, con la cual nos sintamos más conectados. O sea, simplemente es eso y ya. Y de hecho creo que solamente sale en una escena más y ya, el papá. Sí, En sale muy cambio, poco. en el manga nos dan un poco más de detalle. No a profundidad, pero nos dan más detalles. Y debo decir que, bueno, esto va a ser un spoiler, pero una de las partes que más me gustó es cuando el padre trata con cariño a Taki y le dice que, bueno, en el intercambio que tenía Taki con Mitsuha de cuerpo, una vez le toca a Mitsuha y hablaba con el papá de Taki. Y bueno, él le dice a Taki, al día siguiente, cuando Taki ya estaba en su propio cuerpo, le dice el papá a Taki que le gustó verlo así de feliz el día anterior porque le recordaba cuando era niño. Y eso es algo que me gustó porque la descripción que hace el padre
es muy tierna y es muy, ¿cómo decirlo? Es muy llena de sentimientos. Sí, obvio, obvio, es algo como muy bello, ¿no? Y además, pues siempre los recuerdos son volverlos a vivir, ¿no? Ujú. Entonces, ya dicen que recuerdo es volverlo a pasar por el corazón. Entonces es como volverlo a vivir y volver a sentir, ¿no? Eso que en algún momento sentiste cuando viviste ciertas circunstancias. Y pues es lo que nos muestran aquí, ¿no? Justamente en esa escena de ver al papá que le dijera, me dio gusto verte feliz, me recordó cuando eras niño. Es como algo muy, muy bello. La verdad es que sí. Sí, es muy bonita esa relación que tiene con el papá. Y ese es el detalle con el manga. Que no está mal que vean la película. De hecho, sería muy bueno que vean la película para que vean todo el arte que hay detrás, todo lo respecto a la escenografía y el soundtrack que hablamos en el en vivo que nos encantó. Sí, la verdad es que sí. Pero también sería bueno que lean el manga, porque en el manga están esos pequeños detalles. Como ya lo dijimos, o sea, la película es una copia exacta del manga, pero el manga trae como que unas escenas o algunos textos adicionales que como que van llenando los vacíos que a veces encontramos en la película. Es correcto, pero la verdad es Entonces, que tanto el manga como el anime, los dos valen la pena, uno leerlo, el otro verlo, sí. analizarlo realmente, los dos son muy, muy buen trabajo, pero pues sí, están interesantes ambos. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente personaje principal, la cual es Mitsuha. Híjole, una niña, ¿cómo decirlo? Que tiene que ser fuerte porque está su hermana, está su abuela, eh, está desesperada de vivir donde vive y Tomori es un pueblo pequeño que no tiene librerías, no tiene cafeterías, no tiene cine, no tiene nada. Realmente es un pueblo muy pequeño. Entonces ella lo que quiere es salir de ese pequeño pueblo para irse a vivir a Tokio y ser un chico. Ella quería ser un chico guapo de Tokio. Bueno, creo que el detalle de cuando dice quiero ser un chico guapo en Tokio es más por el hecho de tener facilidad. Creo que no necesariamente por el hecho de que quiera ser un chico guapo, sino es que siendo un chico guapo en Tokio, pues va a tener más facilidad de una u otra cosa, ¿no? Sí, no, y además es como, ¿cómo decirlo? A lo mejor suena un poco extraño, pero digamos que cuando eres hombre, como que tienes más libertad de hacer más cosas, ¿no? Uno como mujer de Sí, repente piensa y dice, híjole, es que ir a tal lugar o hacer tal cosa, no, mejor no, no me voy a pasar algo. Y los hombres no tienen como que eso, o sea, son como más libres en ese aspecto. además, date cuenta de que hay siempre, aún en Japón, que es un país desarrollado, hay temas como el acoso y cosas así que aún hacen que las mujeres se sientan incómodas. Y Sí. sobre todo que no se sientan seguras. Obvio, obvio, y que no puedas vestir con libertad, que no puedas salir con libertad, que no te puedas expresar con libertad, pues la verdad sí es como un tanto complicado. Entonces, Ujú. pues que ella quisiera ser hombre, pues sí, es comprensible, ¿no? Porque tendría un poco más de libertad para hacer más cosas Exacto. y pues llevarse a la aventura, ¿no? Quizá. Claro, y sobre todo en una ciudad tan grande y tan movida como lo es Tokio. Sí, justamente es interesante. Y de hecho es interesante cómo nos lo muestran, tanto en el manga como en la película, cuando cambian de cuerpo, justamente. Y pues bueno, ella se encuentra en Tokio y se queda así de, estoy en Tokio, esto es gigante, ¿no? Y se pierde y todo. Claro, pero ese detalle me encantó porque digamos que cumple su sueño de estar en Tokio, pero al mismo tiempo se va dando cuenta de las dificultades que eso implica. Porque claro, uno dice a veces, ¿sabes qué? Quiero ir a esta ciudad de mi país, que es la ciudad capital, porque ahí voy a encontrar de todo y todo eso. Ok, sí, es entendible, porque muchos países tienen sus economías centralizadas en las capitales o en otras ciudades principales. Entonces, uno que es de provincia o de otra ciudad
quiere ir ahí, sí, lo entiendo, pero también hay dificultades, no todo es bueno. Y justamente es algo que vemos que se ve muy reflejado en Mitsuha, porque sí, llega a la capital y digamos que ve todo, se siente feliz, pero tiene que trabajar y tiene que trabajar duro para pagar incluso esos postres tan pequeños y que le gustan tanto, Pero pero que que son tan cuestan demasiado caros. dinero. Sí, Sí, es lo que dicen, ¿no? O sea, con esto viviría un mes, pero estoy soñando. Eso me encantó. Yo así de, bueno, no es tu dinero, no te preocupes. Pero también cuando Taki le reclama de, oye, deja de comer tanto postre. Y ella le dice, pues estoy trabajando para eso. Es sí, pero como estaba muy trabajando chistoso. en el cuerpo de Taki, o sea, es todo un enredo. Pero Sí, digamos que Taki ya entendía, o sea, obviamente o mejor dicho, nos dan a entender que la mayor parte de su vida ha transcurrido en Tokio. Pero en el caso de Mitsuha es una niña que pues apenas va conociendo el mundo, apenas va entendiendo cómo se mueve y sobre todo en una gran ciudad. sí, Entonces, pues sí, es que ve la diferencia de un pueblito pequeño a una ciudad como Tokio, o sea, justamente Tokio, una de las más grandes del mundo, o sea, no es cualquier ciudad. Entonces, sí, la diferencia es como desorbitante, ¿no? Y para ella que va llegando a ese mundo, es como maravilloso, pero al mismo tiempo es como extremo. Pero, exacto. pues realmente a mí me gustó cómo lo manejan, porque sí refleja justamente eso, ¿no? El cambio de un lugar a otro. Claro, y bueno, con el personaje, ya regresándonos de nuevo al personaje de Mitsuha para no explayarnos, pues es un personaje que a mí me gustó, sobre todo cómo tiene algunas reacciones respecto a algunas situaciones. Y estoy hablando así de manera general porque no quiero hacer spoiler, pero por ejemplo, es una adolescente que va teniendo un poco de conflicto con respecto a lo tradicional en su familia y, por ejemplo, a sus compañeros de la escuela, que no siguen estas tradiciones. Sí, obviamente puede ser como un tanto complicado de yo porque sí y ellos no, y tener que hacer esto frente a todo el mundo, ¿no? Obviamente muchas veces pues te da como un tanto de timidez, un poco de vergüenza, mostrarte de cierta manera, ¿no? Y eso creo que es algo que también me gusta mucho de la personalidad de Mitsuha, que sabe Sí, manejar también las situaciones. sí, justamente sabe manejarlas. Y es que como te digo, o sea, tiene que ser una chica fuerte, ¿no? Tanto por su Ujú. hermana como por su abuela. Y a final de cuentas, pues logra traspasar como esa barrera, ¿no? Y de decir, pues yo puedo, yo lo hago, respeto, creo en esto, ¿no? Exacto. Bueno, dejando a un lado los personajes, nos vamos a ya adentrar a los recursos literarios y nos encontramos con que el manga está narrado en primera persona y bueno, me gustó que sea narrado tanto desde la perspectiva de Taki como de Mitsuha. Sí, la verdad es que sí es interesante, ¿no? Como cada quien narra su parte de la historia, su Ujú. momento, y pues es como divertido. Sí, además eso digamos que ayuda a comprender qué va pensando cada uno con respecto al otro y con respecto a sí mismo sobre todo lo que está sucediendo. Sí, justamente, y te dan como más a entender la historia y adentrarte más en ella, ¿no? Ujú. Sí, porque como ya habíamos dicho, a veces pues estos recursos literarios digamos que cierran un poco al pensamiento de un solo personaje y pues no nos dejan ver a otros. Pero en este caso creo que está muy bien hecho y muy bien planteado, ya que no necesitamos digamos la perspectiva de otros personajes. Tal vez un poco de la abuela me hubiese gustado, por lo mismo que la abuela está muy metida en la parte mística del manga, pero creo que es lo suficientemente detallado las conversaciones que tiene como para que nos ayude, ¿no? Sí, justamente, o sea, realmente
son tan detalladas las circunstancias, las situaciones, entonces realmente nos adentran bastante bien en el manga y, pues, nos hacen entender y comprender las situaciones. Ujú. Y bueno, ahora me gustaría mencionar algo que probablemente tal vez a algunos no les guste, pero debo decir que en lo personal es algo en lo que me di cuenta y tengo que decirlo, o sea, no es por ser un aguafiestas, pero quisiera decirlo. Y es que en el manga los escenarios, digamos que son escenarios aceptables. No, no es un dibujo muy detallado, no es un gran dibujo como otros mangas, pero tampoco es un mal dibujo. O sea, no es como, no sé, Dragon Ball Super, que tuvo un mal dibujo. No, digamos que es aceptable. Pues mira, realmente, no he visto, bueno, no he leído Dragon Ball Super, pero, pero en este caso sí, como que le falta un poco de detalle. No está mal, pero sí, dices: "Ay, como que le falta algo", ¿no? Como que está muy blanco o como muy sin Claro, fondo. claro, porque ese es el otro aspecto. Si bien es cierto, en los escenarios de los paisajes no hay mucho detalle, digamos que tampoco se ponen fondos en algunas partes del manga en las que hay conversaciones. Claro, entiendo el por qué lo hacen, porque se supone que esa escena debe resaltar y esa conversación es importante tanto como para no distraerse en otros detalles en el fondo. Pero creo yo que a veces es necesario y eso es lo malo del manga, que abusa un poco de este recurso. Sí, abusa demasiado. Y bueno, una de las cosas es que ya con la película, pues, tenemos los escenarios ya más completos y Ujú. el dibujo es, pues, mucho mejor, mucho más detallado y eso me encantó, o sea, de lo que Claro, sobre fue la todo también película. claro, y sobre todo también en movimiento, o sea, en el video y todo, tener esos detalles en el dibujo es algo muy agradable en la película. Y creo que por esa parte, pues sí, prefiero un poco más la película que el manga. Sí, justamente por esa parte, pero aún así el manga tiene sus cosas buenas, de hecho, muchas Sí, más. sí, creo que sí tiene cosas más buenas el manga que la película. Pero bueno, debo decir que pues ambas me gustaron. Ahora, ya adentrándonos en los temas principales, pues vamos a hablar un poco del espacio y el tiempo, que es algo que se maneja en la novela. Bueno, en el manga. Perdón, a cada rato me equivoco y digo novela. La costumbre. Sí, suele pasar, no te preocupes. Te entendemos. He de decirte que es algo que me llamó mucho la atención, desde la primera vez que leí el manga, ver, ¿no?, cómo saltan en el tiempo una y otra en el espacio. Claro, mira, Justamente. más que el salto en el espacio es, digamos, es el cambio de memoria o de pensamiento en el tiempo. Porque el espacio, digamos que es uno solo, pero es un universo que se va deformando. Entonces, por ejemplo, es algo que también pasa en Volver al Futuro. O sea, hay una acción en el pasado que hace que el universo se vaya acomodando para tener otro resultado en el futuro. Sí, justamente. Y es lo que nos muestran también aquí, ¿no? Porque digamos que cuando cruzan, cambian, ella está 3 años atrás y Taki está como en el tiempo normal, ¿no? Por así Ujú. decirlo. Entonces, cuando ella hablaba del cometa y de todo lo que iba a pasar, pues a él le desconcertaba un poco porque no sabía de qué estaba hablando, pero era porque no estaban en el mismo tiempo, en la misma línea temporal. Exacto. O sea, es como, imagínate un escalón. Llega, el tiempo de Taki va así lineal y el tiempo de Mitsuha va así lineal, pero el momento que divide ambas líneas es justamente el paso del cometa.
Ahora, para cuando Taki ya digamos que tiene la idea más clara de quién es Mitsuha y va a buscarla, pues Mitsuha ya... Es que esto va a ser un gran spoiler y prefiero no hacerlo, pero digamos que Mitsuha no estaba como presente para dar explicación a lo que estaba sucediendo. Sí, Entonces, pues digamos que es un poco complicado de explicarlo y debo decir que el autor del manga pues se sacó una gran jugada de la manga. O sea, es algo que es un recurso que es poco conocido, pero que algunos no lo saben usar. En cambio aquí es un recurso que fue muy, muy bien utilizado. Creo yo que tiene algunas partes de vacíos y algunas incongruencias, pero es un recurso que al final ayuda pues a que todo se solucione. sí, justamente por ese recurso todo encaja en su lugar, ¿no? Por así decirlo, Ajá. y es algo como muy, muy bello. Realmente sí, como dices, es complicado de explicar sin hacer spoiler, porque si hacemos el Ujú. spoiler, pues obviamente lo podemos explicar mejor, pero Sí. no queremos hacer el spoiler para por si no han leído el manga o no han visto la película, pues entienda, bueno, cuando lo vean, pues no vayan ya predispuestos a... Sí, y bueno, aunque este no es el tema principal, es uno de los temas fundamentales, obviamente, del manga, pero creo también que uno de los temas principales es justamente el amor que hay entre Taki y Mitsuha. Obviamente que es un amor que trasciende el espacio, que trasciende el tiempo, y eso es algo que me gustó mucho. Debo decir que tal vez suene un poco cursi, pero me gustó mucho que sea así. La verdad es que es bello, realmente es como muy, muy fantasioso, pero a final de cuentas es como algo muy, muy bello, ¿no? Y una de las cosas que, bueno, a ti no te gusta que idealicen el amor, ¿no? Como tal. Y realmente aquí no nos lo muestran idealizado, nos lo muestran como una fantasía, como, como algo que se va dando sin querer, pero de una manera fantástica. Y Como la verdad algo es, místico. ajá, y la verdad es que es algo bello de ver. A mí también me gustó eso. Ya saben que yo soy romántica empedernida y todo lo que tiene que ver con el amor me gusta. Pero sí, realmente que lo hagan de esta manera tan mística y tan fantástica es como muy genial, ¿no? Ujú. Sí, mira, hay algo que yo dije en el en vivo y que, bueno, tengo que volver a decirlo aquí porque no todos estuvieron en el en vivo. Y es que yo, digamos que no soy muy fan de esas películas o de esas novelas o cómics o mangas, lo que quieras, que idealizan mucho el amor y que hablan de amor adolescente. Porque muchas veces, a veces digamos que idealizan tanto el amor en estas obras o a veces nos muestran un amor un tanto absurdo como el de Romeo y Julieta. Entonces yo siempre me he sentido como que muy distanciado de eso, como que cuando veo, digamos que la síntesis de una película o de una novela que habla de eso, digo, no, prefiero no hacerlo. O mejor dicho, no verla o no leerla. Y de hecho, eso es algo que me pasó justamente con la película y con el manga de Your Name. Que leí la síntesis que traen, pero no me llamó la atención. Ahora reconozco que estuve en un error, obviamente. Soy humano, pequé de prejuicioso. Porque vi la película y luego leí el manga y me gustaron ambos. Sí, sí creo que idealizan un poquito, solo un poquito el amor, pero creo que es lo suficiente y sobre todo me gustó que la historia se narrara a través del espacio y el tiempo, que es algo que ya he dicho que me gusta, estas, este, def- estas deformaciones en el espacio y tiempo. Y además de eso, como ya digo, el amor está presente a través del espacio y el tiempo. Y yo siempre lo he dicho, o sea, no me gusta que idealicen el amor,
pero que el autor haya hecho este argumento de que el amor trascienda, pues me pareció muy, muy bonito y bueno, creo que queda en evidencia de que no soy un amargado del todo. Nada más a veces y no más poquito. Pero sí, o sea, a mí también me gusta ser también me gusta ser romántico y todo, pero a veces en las expresiones artísticas abusan y a veces, como ya le hemos dicho, o sea, el arte pues tiene una interpretación para cada persona que lo ve. Entonces, a veces para mí pues no me llama mucho la atención que un artista pues lo idealice, ¿no? Pero bueno, en fin, son opiniones al final de cuentas. Obvio. Entonces, ya regresando a la parte del amor para no desviarnos, pues es un amor que en sus características de trascendencia me gustó demasiado, me gustó mucho y sobre todo es porque digamos que se enfocan más en el amor pero en la última parte. La primera parte, la segunda parte del manga es más un recorrido a través de la experiencia, de la curiosidad, del entendimiento de ambos personajes. Eso es correcto. Pero la verdad es que está, pues a mí me gustó mucho, o sea, la parte del amor me gusta. Una no le dan como, digámoslo, el escenario principal, pero sí le dan como cierta importancia, ¿no? Y está Ujú. interesante eso, cómo lo manejan. La verdad es que me gustó. Y pues bueno, o sea, yo compré el manga por recomendación y la verdad es que me gustó cuando leí el manga, después vi la película, también me gustó. Y le dije a Luis, te va a gustar, pero no me creía. Pero Sí, bueno, ahora ya pequé, me crees. pequé. Sí, y como te digo, es parte de entender que a veces tenemos esos prejuicios. Yo lo tuve con el manga, lo tuve con la película. Tuve ese prejuicio de, uy, no, amor adolescente, qué flojera. Sí, lo sé, pero bueno, a veces nos llevamos esas sorpresas, ¿no? Digo, a todos nos ha pasado que de repente vemos algo y decimos, ay, no, gracias, o sea, no, no me llama la atención. Y después Sí, por X o Y razón terminamos viéndolo, leyéndolo y termina gustándonos, ¿no? Y vemos que estábamos en un error. Pero bueno, nos suele pasar a exacto. todos. Pero bueno, ya vamos a hablar del último tema, el cual es el cambio de cuerpos. Y es algo que hablábamos ya en el podcast, perdón, hablábamos en el en vivo. De más o menos teniendo. Primero hablemos de Taki y de Mitsuha. Que para ellos, obviamente, es desconcertante estar en un cuerpo de otra persona. Y sobre todo una persona de un sexo diferente. Sí, justamente, o sea, no sé, obviamente, si despiertas en el cuerpo de alguien de tu sexo opuesto, pues ibas a decir, ¿qué pasó aquí, no? Y más cuando no conoces a la persona, no conoces sus costumbres, no sabes dónde vive, con quién vive, qué hace, qué no hace, qué estudia, qué no estudia. O sea, todo, absolutamente todo es como nuevo, ¿no? Para ti. Y aparte de todo eso, pues viene lo que es el cuerpo. Entonces, sí es como un tanto curioso y un tanto extraño. Y no sé cómo me sentiría yo si despierto de repente en el cuerpo de un hombre, ¿no? Obviamente extrañaría algunas cosas y otras se me Sí, harían como que están de más y que tal vez no me pueda sentar como regularmente me acostumbro a sentarme, ¿no? No sé cómo sería eso, pero también creo que animaría tanto mi curiosidad que, pues, exploraría, obviamente, ¿no? claro, es algo que nosotros hablamos en el en vivo y que nos reímos demasiado. Porque, mira, a mí siempre me ha dado curiosidad eso. Pero ya que me pase, pues sería un poco extraño en primer lugar. Y pues lo segundo, creo que también exploraría el cuerpo, ¿no? Y de hecho, digamos que entiendo un poco lo que hace Taki. Taki pues está explorando. Claro, en un inicio
uno puede explorar. Pero ya llega un momento en el que Taki pues sí parece un poco pervertido, ¿no? La verdad. Es que bueno, te la paso una vez, 2 veces, pero siempre terminaba tocándose los pechos. Entonces, pues sí era como, pues ya lo sentiste una vez, ya sabes cómo se sienten, ¿no? Este, pero era como un tanto chistoso y pues sí, a lo mejor hay a quienes les da más curiosidad que a otros y habrá quienes toquen más que otros, ¿no? Obviamente. Ujú. Pero digo, no sabemos cómo reaccionaríamos hasta que no estuviéramos en una situación así, que espero realmente nunca me pase. No puedo decir que es imposible porque la verdad es que no lo sé, pero sí sería como muy traumático. Sería muy curioso y no sé qué haría en esa situación, la verdad. Pero como le digo, pues creo que mi primer instinto sería explorar, ver, sentir. Obvio, obvio, yo creo que también, o sea, como lo dije en el en vivo, yo creo que me la pasaría jugando de cierta manera. Tal vez me sentiría como un elefante con su trompa, ¿no? No sé, yo creo que sí jugaría bastante, pero bueno, pues es normal, ¿no? Soy curiosa, soy juguetona, pues también quisiera saber qué se siente, ¿no? Pero bueno, este cambio de cuerpo pues sucede casi diario. Y de hecho, ya para terminar, me gustaría mencionar al personaje de Yotsuha, que es la hermana de Mitsuha, De la cual Mitsuha. me encantaba su reacción. Me encantó cómo cada vez que Taki se despertaba en el cuerpo de Mitsuha se tocaba. Y Yosuha le decía, otra vez estás tocando, se ve que te gusta en tu cuerpo. Se ve que te gustan tus pechos, te gustan tus boobies. Sí, es como curioso y como chistoso, ¿no? Ver esa parte. La verdad es que, pues como hermana, si dices, pues todavía no me crecen, pero en algún momento y seré igual. Y me encanta también cómo va diciendo, está loca, ya enloqueció, de verdad enloqueció. Sí, Esa parte me gustó bastante, se me hizo muy cómica. sí, el personaje también me agradó mucho. Digo, no es uno de los personajes principales y no tiene mucha relevancia tal vez, pero es un personaje agradable, me gustó. Sí, la verdad es que es un personaje bastante lindo, bastante curioso y bastante chistoso. Exacto. Pero bueno, eso ha sido todo por esta opinión y bueno, vamos a ver qué libro leemos la siguiente semana. Y bueno, queridos, todos ya estamos de regreso para saber qué vamos a leer en el próximo capítulo de Teniendo Podcast y para eso Luis nos va a decir. Sí, bueno, vamos a leer la novela corta de Aniara de Harry Martinson. Y bueno, voy a leer un pequeño extracto como para que se interesen por la lectura. A ver. Dice, así fue como el sistema solar cerró su bóveda enrejada del más puro cristal y apartó a los de la nave espacial Aniara de la coherencia y las promesas del Sol. Y abandonados al rigor terrible del espacio, enviamos la llama al grito de Aniara, en la clara infinitud, pero no llegó a ninguna parte. Aunque las vibraciones transmitieron dóciles el informe final de nuestra Aniara, orgullosa en amplias ondas esféricas, cupólicas, se perdió por el vacío en vana deriva. Tras enviarlo, angustiados desde Aniara, cayó y decayó nuestro grito de Aniara. Interesante. Pues Sí, bueno, vamos a ver qué pasa en el Aniara. vamos a ver qué pasa Bueno, en el anime. sí, recuerden que si quieren el libro, pues a ver si lo pueden conseguir. Y si no, pues trataremos de facilitarlo. Nos pueden mandar un mensaje a Biblioteca Social, ya sea en las diferentes cuentas, en Facebook, Twitter e Instagram. Y no olviden también suscribirse al canal, también si les gustó nuestra opinión, darnos un pulgar arriba. Y bueno, también pueden seguirnos en nuestras cuentas personales, a mí como Luis Brarbe. Y a mí como Marilu-PS.
Y Ujú. bueno, una de las cosas que dije en el en vivo fue que cuando lleguemos a 1000 suscriptores correré como Naruto. Así es que si me quieren ver haciendo el ridículo, pues suscríbanse. Bueno, antes de irnos, queremos invitarlos a participar de una especie de dinámica, vamos a llamarlo así. Y es que, como saben, se viene el mes de octubre, entonces queremos ver si quieren hacernos algunas recomendaciones o quieren que hablemos de determinados libros o novelas o cuentos, no sé, que tengan que ver con la temática de terror. Nosotros vamos a escoger algunos, pero también queremos saber sus opiniones. Y de hecho, al margen de lo que nosotros queramos hacer, vamos a predisponer siempre sus opiniones. Entonces pueden ir a la página de Biblioteca Social y comentar ahí, pues, de qué quieren que hablemos. Si quieren que hablemos de un manga, tal vez de un cómic, tal vez de una novela o de cuentos de terror, lo que ustedes quieran. Entonces vayan y pues espero que nos ayuden para hacer este contenido en octubre, para leer lo que ustedes quieren y bueno, dar nuestra opinión. Claro que sí, estamos ansiosos con eso. Sí, pero bueno, esto ha sido todo por este capítulo y nos vemos la siguiente semana. Adiós.